Pulsar el interruptor y que se haga la luz. La cotidianidad que Acciona.org ha llevado a decenas de miles de personas por primera vez. Personas que se benefician de esa luz, pero también se involucran y se organizan para hacerlo posible. Esto no es un podcast de viajes, sino un viaje en un podcast. Yo soy Ibra Youssef y junto a la Fundación Acciona.org emprendemos una increíble aventura por la Amazonía y los Andes peruanos, para descubrir cómo Acciona.org lleva la luz donde nadie llega. Comenzamos el tercer capítulo del podcast La luz que permanece, asociado a la serie homónima de la Fundación Acciona.org. ¿Cómo se organizan estas comunidades para que el servicio de electricidad que Acciona.org les lleva se mantenga en el tiempo? Quédate para saber más. En esta ocasión me acompaña Cristina también. Muy buenas, Cristina. Hola, Ibra. Ya estuvo con nosotros en el capítulo anterior y ella es la gerente de energía de Acciona.org. Y también tenemos a Cintia Díaz, que ha viajado conmigo y es la responsable de los centros Luz en Casa de Acciona.org en Perú. Bienvenida, Cintia. Gracias, Ibra. De verdad que es un gusto poder conversar contigo y acordarnos un poquito de lo que hemos pasado en este gran viaje que hemos tenido. Eso es. Yo quería empezar, Cintia, preguntándote dos conceptos muy simples, pero que durante tanto tiempo me contabas anécdotas, y es el agua y la luz. Si te digo agua y luz, ¿tú qué me respondes? Agua y luz, un lujo. La verdad es que tener agua en casa, agua segura, y tener energía eléctrica en casa o luz eléctrica es de verdad un lujo. Yo no sé, en un momento que estábamos en el video, no sé si te acuerdas, que estábamos conversando, mirando hacia el horizonte, los paisajes preciosos que hay, y comentábamos y yo te explicaba cómo era el tema de vivir sin energía. Yo soy de un pueblito que pertenece a la provincia de Contumasá, en el departamento de Cajamarca. El pueblito se llama El Salitre. Uh-huh. Yo la mayoría de mi infancia la he vivido sin energía. La energía eléctrica llegó en el año 98. Yo ya había nacido en el año 88, entonces comprenderás que todas mis vivencias de la infancia la he vivido sin energía. Claro, has estado 10 años de tu vida sin luz prácticamente. Y no solo los 10 años, sino que han sido el estudio, porque esa es la época escolar, cuando vas al jardín, la escuela. El poder estudiar con una vela es totalmente difícil. Uh-huh. Las cenas en familia, el no poder verte, el escuchar que en algún momento llegará la luz eléctrica y todos esperanzados. Es como que cuando de niño te dicen, va a llegar los Reyes Magos o Papá Noel. Así esperas la luz. O sea, no es que va a llegar la luz eléctrica, y para la gente que no tenemos luz, y en ese tiempo era el mejor regalo del mundo. Además, yo no he tenido la suerte de poder visitar Cajamarca, pero según tengo entendido también es una zona muy fría, ¿no? Porque nosotros en la Amazonía, pues al final, inevitablemente, cuando llega la noche, pues te metías en esas casitas, pero siempre te iluminaba la luna, si no, o un mecherito. Pero ahí en tu zona hace además frío, ¿no? Por las noches. Bueno, en la parte alta de Cajamarca sí, la luna te alumbra. Y como tú decías muy bien, ¿no? En la Amazonía podíamos ver por ahí la luna, los cielos despejados. Pero, ¿qué pasa cuando llueve? O sea, es totalmente dificultoso porque, por ejemplo, hay muchas familias que te comentan que cuando llueve y no tienen luz, antes de que nosotros lleguemos, no podían salir a sacar leña para que prendan sus candelas. O las candelas, ¿qué son? Son esta especie de cocinas artesanales que la hacen entre piedritas y por debajo meten la leña. ¿Y esto está fuera de casa normalmente? Y esto por lo general lo tienen fuera de casa, porque son muy pocas las personas o las familias que han logrado tener estas cocinas que se les llama mejoradas. ¿Por qué? Porque ya el humo que emite estas cocinas ya no contamina su casa. Entonces ellos no pueden ir a recoger su leña, o a veces se quedan sin encender su cocina. La luz es lo principal para ellos, ¿no? Cintia, tú como responsable de estos centros de luz en casa, no sé si nos puedes explicar un poco mejor de qué se tratan, en qué consisten.
A ver, los centros Luz en Casa es un proyecto que comenzó con el desarrollo de emprendedores locales. En cada capital de distrito, en cada zona que nosotros creamos, conveniente por la agrupación de las comunidades, vamos y buscamos a una persona que ya tenga una tiendita donde puedes encontrar aceite, víveres de primera necesidad, puedes encontrar velas, lámparas, querosenes, todo. Un poco de todo, ¿no? Un todo en un uno. Mini market. Eso es. Un pequeño mini market. Desde un cepillo de dientes hasta unas pilas. Sí. Ahí encuentras de todo. Entonces, ubicamos a estas personas, que son los que ya tienen un negocio instalado, y les proponemos tener esta actividad de que puedan vender artefactos compatibles con los sistemas que nosotros instalamos y al mismo tiempo puedan atender las necesidades de estas comunidades cercanas. Ajá, ¿no? Porque entonces, vimos en el episodio anterior, en el capítulo anterior, explicamos un poco cómo funcionaban esos sistemas fotovoltaicos plug and play, que no solamente suministran de luz a esas viviendas, sino que también tienen como unos pequeños puertos USB con los que puedes cargar un celular o enchufar una radio, ¿no? Entonces, estos artefactos que comentas también se pueden vender aquí, ¿no? En estos centros de Luz en Casa. Por ejemplo, qué buena tu pregunta acerca de qué podemos conectar en el sistema. Si nosotros nos remontamos, porque esto ya lo tenemos como historia, cuando nació el COVID, cuando tuvimos la COVID-19, bueno, pues efectivamente nuestros usuarios podían recargar una tablet para poder tener acceso a las clases virtuales, porque te acuerdas que no podíamos movilizarnos, que todo era difícil. Ya en las ciudades era difícil, imagínate ahora esta realidad sin luz. Entonces, la gente que ha podido tener energía podía recargar su tablet y recibir las clases virtuales. Así es, vamos, a nosotros nos gusta mucho destacar que las soluciones que llevamos no solo dan luz, ¿no?, sino que dan acceso a la electricidad. Vamos más allá de la simple iluminación, pueden pues al menos cargar los celulares que tengan en el hogar. En el caso de pues niños que usan tablets para estudiar, también las cargan ahí, disponer de una radio, etcétera. Y bueno, pues en el mantenimiento de estos equipos es donde los centros Luz en Casa pues tienen un papel clave, ¿no? Cintia seguro que nos ayuda a entenderlo mucho mejor. Sí, efectivamente los centros Luz en Casa no solamente venden artefactos, sino que también es donde cada usuario hace su recarga de energía, ¿no? No sé si nos acordamos cómo era antes. Para poder hacer una llamada había que comprar una tarjeta de telefonía y recargar tantos soles o tantos euros para poder tener acceso a una llamada telefónica. Pues efectivamente eso hacen nuestros usuarios. Nuestros usuarios recargan su energía en este centro Luz en Casa. Se acerca el presidente del comité, es una junta directiva conformada por un presidente, tesorero, secretario, y ya depende de la comunidad, ¿no? Si quiere un vocal, fiscal, lo que ellos deseen, se organiza la comunidad y hacen un pago previo a que se queden sin energía en su comunidad. Es el tesorero el encargado de recoger ese dinero y llevarlo a este centro Luz en Casa a hacer su pago. Qué bueno. Estos comités luego hablaremos un poco más en detalle, pero son como comités por comunidades, ¿no? O sea, cada comunidad forma su propio comité. Uh-huh. Eso es. Cintia comentaba que los comités, el tesorero del comité recoge la cuota por el servicio eléctrico y la lleva al centro Luz en Casa, ¿no? Bueno, puede ser él o pueden ser los usuarios si así lo considera más adecuado. Y ¿por qué es por lo que pagan, no? Pues pagan por ese servicio eléctrico que nosotros llevamos. Y por eso también es tan importante los centros Luz en Casa, porque al ser ellos los responsables de dar mantenimiento, estamos asegurándonos de que el servicio que tienen es el adecuado y está siendo suficiente, ¿no? O sea, el centro Luz en Casa es fundamental para garantizar el servicio eléctrico que proveemos, puesto que
puesto que son los responsables del mantenimiento, ¿no?, de los equipos. O sea, gracias a ellos, en el caso de que algún beneficiario vea que su equipo, oye, pues parece que falla, parece que algo no funciona como debería, lo puede llevar al centro de luz en casa y sin ningún coste adicional pues tenerlo reparado o tener un equipo nuevo. Esto es lo que se incluye en el servicio. O sea, al final es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros en las ciudades, ¿no?, que pagamos por un servicio eléctrico y no somos los dueños de la red ni los dueños del contador. Sin embargo, pues bueno, pagamos por un servicio y a cambio tenemos un derecho, que es el derecho de que ese servicio sea el adecuado. Sí, de hecho recuerdo cuando llegamos allí, Cintia, en una de esas primeras comunidades, que también es una de las comunidades más grandes en la que estuvimos, en Santa Clotilde, lo primero que hicimos fue visitar uno de estos centros Luz en Casa y ahí pudimos ver de primera mano cómo reparaban uno de esos sistemas, ¿no? Como un usuario tenía mal logrado, ¿no?, como decís vosotros ahí en Perú, tenía estropeado uno de estos sistemas y lo llevaba precisamente al señor Manuel a ver qué es lo que le estaba pasando. Y mientras él hacía las compras por el pueblo, por esta comunidad que era un poco más grande que su comunidad seguramente, eso es, por el mercado, el señor Manuel iba, mientras tanto, le reparó el sistema. Y aprovechó, como decías tú, Cristina, a cargar esos 3 meses de luz, ¿no? Se compró ese token, ese pequeño ticket que luego mete numéricamente, porque estos sistemas tienen como un pequeño tecladito, estas cajas de zapatos que hablábamos en el episodio anterior, tienen como un pequeño teclado con números, y ahí este código que le daban en el centro de Luz en Casa, por esos 3 meses de energía, lo tecleaba y se sumaban esos 3 meses. Pero fuera parte de estos emprendimientos, fuera parte de estos centros de Luz en Casa, esta energía que la Fundación brinda también favorece el nuevo o el incremento, ¿no?, de otros emprendimientos. Y hemos visto algunos otros casos, ¿no? De hecho, en Copalurco hay una bodeguita de estas, una tiendita también, como la que comentábamos. Sí, tenemos tienditas que se ven beneficiadas con la energía. También no sé si te acuerdas, en el viaje que hicimos, pudiste ver el tema de una señora o un señor o una familia entera que había puesto una fábrica de quesos. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una fábrica de quesos. En Cajamarca, en una comunidad, tenemos una asociación de emprendedores que tienen una granja de cuyes. Son los cuyes, son estos platos... la mascota típica, por así llamarlo, de Perú, ¿no? Que es es la mayoría de personas como un roedor, cría, ¿no? Sí, es un roedor como, no sé, como una para cobaya. Un poco más, eso, la cobaya. Es una cobaya. Entonces ellos crían los cuyes y los sacan al mercado nacional y están tratando de pasarlo ya al mercado internacional, pero nosotros les damos la energía para que puedan reunirse, para que puedan hacer sus reuniones por la noche, porque en el día trabajan y en la noche es donde se juntan para ver cuáles son los pasos a seguir en su asociación. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que son poblaciones que no tienen, por decirlo de alguna manera, limitadas las ideas, ¿no? O sea, vimos cómo había un hombre que de pronto se había hecho una piscifactoría natural. Y vimos también cositas de artesanía, vimos diferentes emprendimientos que muchas veces la limitación no es eso, no es el poder pensar o el poder crearlo, sino que muchas veces tienen una limitación de luz energética, ¿no? Hay muchos hogares que tienen pequeñas actividades económicas, ¿no? En muchos de los casos liderados por mujeres que, bueno, pues que cocinan cosas que luego pueden llevar al mercado o vender entre los vecinos, también pues productos artesanales, etcétera, que bueno, pues hasta que llega la luz, pues solo pueden trabajar en ellos junto con el resto de tareas que tengan familiares
en las horas en las que hay sol, ¿no? Entonces, bueno, el acceso a la electricidad les da la oportunidad de aumentar esas horas de trabajo que una vez se hace de noche, que es a las 6 de la tarde, ¿no? Y bueno, pues poder contribuir más a la economía familiar, ¿no? También hay muchos pequeños emprendimientos, pues eso, las tienditas, las bodeguitas, ¿no? Que bueno, pues al tener acceso a la luz, pues pueden abrir más horas, pueden ofrecer servicios nuevos, ¿no? En Copalurco, comentábamos antes, ¿no? De don Romelio y doña Carmen, que son dos personas que ya tenían una tienda en la comunidad, y bueno, pues al aumentar las horas de servicio eléctrico, al pasar de 3 horas solo por la noche a 8 horas de electricidad al día, pues bueno, pues han innovado, han puesto un televisor donde van poniendo películas y los vecinos pues se acercan a verlas y de paso pues se toman un refresco que compran en la tienda. Una gaseosa, como dicen ahí, ¿no? Mira, me haces acordar de una anécdota bien bonita. Nosotros instalamos aquí en Cajamarca también los sistemas y teníamos un usuario, nuestros primeros sistemas, donde el señor se había montado este televisor y pasaba película, pero solo de 1 hora. Entonces cobraba por hora $1.50. Se había montado ahí un minicine. Él tenía el cine del pueblo. Entonces, como no podía usar mucho, porque obviamente no es un servicio un poco restringido, hacía que la película sea para 2 días. Entonces le daba 1 hora a una película y otra hora a otra película. Obviamente que tenías que pagar doble. Claro. Buscaba el negocio, ese es un buen empresario. Yo quería retomar algo que dejamos antes un poco a medias, el tema de los comités que se generan en las comunidades. Tuvimos la suerte de visitar varias de esas comunidades y me llamó la atención bastante el tema del liderazgo femenino, ¿no? No sé si en todas las comunidades hay alguna mujer dentro de estos comités o son casos que surgen esporádicamente o cómo lo tenéis gestionado. Bueno, en todos los comités por lo menos hay una mujer. Al final es fundamental que las mujeres estén representadas en ese comité. El rol de la mujer en las distintas sociedades suele ser un rol cultural, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un lugar intentamos entender cuál es ese rol, ¿no? Que históricamente se le ha asignado a las mujeres para comprenderlo, ¿no? Para conocer la realidad de los lugares a los que llegamos. Pero sin duda tienen que estar representadas en todas las fases de los proyectos, desde el diseño hasta la ejecución y sin duda después en la explotación, en el mantenimiento, como dice Cintia, en los centros Luz en Casa, porque son una parte muy relevante, representativa de la sociedad, ¿no? Entonces, tomamos todas las medidas necesarias para que ellas puedan participar en todos los talleres de sensibilización, de información, recoger su perspectiva y sus necesidades, ¿no? Que a veces en público es más complicado que las manifiesten y sin embargo es fundamental recogerlas porque las mujeres son las primeras beneficiadas de tener acceso a la electricidad, puesto que son las que más tiempo pasan en casa normalmente por ser las responsables de las tareas del hogar, del cocinado, del cuidado de los niños y por tanto también las más perjudicadas cuando se utilizan recursos energéticos pues que pueden ser peligrosos, que no son suficientes, que conllevan humos o que dañan a la vista por lo insuficiente de la iluminación. Así que bueno, es crítico tener en cuenta su opinión y sus necesidades y por eso, sin ninguna duda, deben formar parte de los comités y sin ninguna duda se las tiene en cuenta también para los emprendimientos que luego llevan a cabo el mantenimiento del sistema. También si nos ponemos ahí a comentarte un poquito más de los centros Luz en Casa, 9 son dirigidos por una mujer. Qué bueno. O sea, por decirlo de alguna manera, como que la jefa es ella, ¿no? Claro, es que se apoya en el esposo, en la familia o en los hijos o toda la familia contribuye, pero quien lidera es la mujer, ¿no? Ellas hacen todo
cobran, han aprendido a emitir las boletas de venta. Estos emprendedores están formalizados ante la SUNAT. ¿Qué es la SUNAT? El ente regulatorio, o lo que sería en España Hacienda, ¿no? Ellos tienen su recibo por honorarios, que es un recibo por honorarios profesional. Nos emiten este recibo por toda la actividad que hacen. Cintia, tú tendrás millones de casos y millones de anécdotas de mujeres que lideren, ¿no? Sí, tengo muchas anécdotas y de mujeres que lideran, que emprenden, mujeres que se dedican a hacer sustento de su hogar. Pero sabes que tengo algo muy curioso que quisiera compartirte y compartirlos con todos, porque me pareció que ha sido como una vivencia muy bonita que marcó mi vida en este trabajo. Y yo, entre varios usuarios que converso, me quedé con la experiencia de la señora María. Es una señora que tiene, cuando yo conversé, alrededor de 80, 90 años. Ella me comentaba que cuando se alumbraba con velas o lamparines, tenía mucha inseguridad y mucho miedo dormir en la noche. Y cuando le pusieron su panel, basta con que le hayan puesto el panel y su interruptor al costado de su cama, me comentó que comenzaba a dormir. Me decía, ingeniera, bueno, yo no soy ingeniera de profesión, pero todos en campo somos ingenieros, doctores o profesores. En comunidades, esa es la profesión que existe. No, tú no puedes ser comunicador, no. Tú eres ingeniero, Inge. Profesor o doctor. De hecho, eres Inge. Inge, eso. Sí, te pasó, Indra, que Sí, tú eras sí. el Inge de la filmación. Es que esa es la profesión que tenemos. Entonces me decía, ingeniera, desde que me pusieron en el interruptor al lado de mi cama, yo duermo como un bebé. Y no solamente era como te lo decía, sino el brillo en los ojos, que yo decía, es tan básico que a nosotros estamos acostumbrados a tener eso. No, pero desde nuestra luego. población... Y luego también Tú es muy mismo. importante, claro, para la gente que no ha visto estos capítulos o no sabe cómo son esas edificaciones del Amazonas, son como una especie de casitas muy rudimentarias que normalmente se elevan un poco del suelo por si llueve, o por si crecen los ríos, ¿no? Que no se llenen de agua. Y normalmente son de madera, hasta media altura, dejando un pedazo de ventilación, por decirlo de alguna manera, para que entre el aire dentro de estas casas, y los tejados son normalmente de paja, ¿no? Entonces, claro, son muy fáciles de quemarse. Y ya vimos ahí más de un caso de gente que nos contaba que se le había quemado la vivienda por estar con estos antiguos mecheros, ¿no? Antes de esa luz. Sí, hay infinidad de casos de gente que se han quemado sus viviendas, niños que se han quedado con la luz encendida y se les quemó el cuaderno porque se quedaron dormidos. Varios casos, ¿no? Y como tú decías, sus casas son de madera, pero los techitos son de una hoja que al secarse es combustible. Basta con una pequeña llama y se enciende todas las viviendas. Una de las cosas también que me llamó la atención, que muchas de estas viviendas están cambiando esos tejados de paja por tejados metálicos. Y claro, esto al final es un poco contraproducente también, porque esa paja les aísla del calor del verano del Amazonas, bueno, de la temperatura, porque prácticamente siempre es verano, pero a la hora de poner esa chapa, claro, ese calor traspasa y es insoportable, ¿no?, estar dentro de esas casas. Entonces, claro, era curioso como ver que a lo mejor el que tenía un poco más de nivel adquisitivo había cambiado esos tejados, pero no estaba dentro de casa y se iba a la casa del vecino, que tenía el tejado de paja. Bueno, aquellos que ya tienen servicio eléctrico pueden comprar un ventilador y enchufarlo, claro, y estar más a gustito en casa también. Eso es lo que nos pedía el señor Pedro, para el ventilador y la televisión para ver la novelita, como decían, ¿no? Eso es. La novelita y el partido. Bueno, esos son lo primero. Esos son un poco el tipo de productos que están a disposición de los beneficiarios en los centros Luz en Casa. Es cierto que los sistemas que llevamos a los hogares pues funcionan en corriente continua. Es decir,
funcionan de una manera diferente a la red eléctrica que tenemos en las casas de las ciudades. Entonces, bueno, no es tan fácil encontrar electrodomésticos, artefactos que funcionen con ello. Por eso en el Centro Luz en Casa se habilita esta opción, ¿no?, de la compra de artefactos que son compatibles, y entre ellos, y cierto es, están los ventiladores y los televisores, ¿no? Un poco porque lo entendamos, es como esa corriente del mechero del coche, ¿no? Eso es. Hay aparatos que funcionan con los cargadores del coche, y esos no los puedes llevar a una casa de 220. ¿no? Eso, porque no funcionan. Nos despedimos con estas imágenes que nos habéis traído de la nueva cotidianidad de tantas familias, con el descanso profundo de doña María, solo por saber que un interruptor al costado de su cama le permite iluminar su casita en cualquier momento. Ya no hay miedo. O con las familias que charlan a la luz de los focos después de cenar mientras sofocan las altas temperaturas de la selva con un pequeño ventilador. Ya no hay calor. Muchas gracias, Cintia y Cristina, por este ratito de charla. Esperamos que os haya gustado, y recuerda, puedes seguir escuchando los podcasts de La Luz que Permanece en las principales plataformas de podcast, y si aún no has visto la serie, la tienes en YouTube.